Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso. Hola, mi nombre es Milena y para mí es un gusto poder estar aquí en este congreso con cada uno de ustedes. Soy de Colombia y pertenezco al grupo de oración Jesús, José y María alrededor del mundo. En este día quiero compartir con ustedes No tengas miedo. Es el nombre de esta charla, que más que una charla es mi testimonio de vida, con esa frase tan fácil de decir, pero muchas veces tan difícil de poner en práctica en nuestra vida. No tengas miedo, lo escuchamos muchas veces en la Biblia. Es lo que nuestro Señor nos pide a cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, porque si nosotros lo tenemos a Él y tenemos fe, no tenemos por qué tener miedo. Pero cuando se nos presentan situaciones reales, puntuales en nuestra vida, lo primero que llega muchas veces es el miedo. Aunque tengamos la fe, aunque tengamos el conocimiento, pero poner en práctica eso que conocemos cuando la historia se trata de ti, entonces entramos como en ese roce con el Señor, con lo que crees, ¿no? Y así empiezo parte de mi testimonio. Hace 10 años conocí a un muchacho, mentira, hace 15 años conocí a un muchacho, la cual para mí en ese momento fue mi aferración, era todo para mí. Ahí yo deposité muchos vacíos paternales, vacíos emocionales, y empecé una relación a escondidas, una relación no sana, una relación que estuve expuesta a la pornografía o a la psicología, que te van llevando a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida, especialmente cuando tú empiezas a apartarte de tu familia, a tener que ocultar cosas, a decir mentiras. Eso ya es una bandera roja grandísima. Y así empiezo yo esa relación. Desde los 15 hasta los 19 estuve en esa relación donde me aferré, como dije anteriormente, a esta persona, a los sentimientos, a un primer amor, a un amor de juventud. Y en ese transcurso de 4 años me enteré que él estaba casado. Cuando yo empecé con él yo no sabía. Después, primero estaba casado, era por los papeles, pero después me enteré que estaba la esposa embarazada. Y así sucesivamente se me caía el mundo por completo. Sin embargo, yo seguía con esa venda del pecado. Con esta misma persona perdí la virginidad, con esta misma persona experimenté muchas cosas que eran nuevas para mí. Y así en ese proceso, hasta los 19 años, que yo quedo embarazada. En este momento que yo quedo embarazada a los 19 años de él tiene 2 hijos en ese matrimonio, y la cual yo me había quedado ahí con muchas inseguridades, con muchos miedos, sabiendo que estaba incorrecta, con una relación familiar completamente aquebrantada, destruida, con muchas mentiras y con mucho bochorno y pena y peso en mi corazón de la culpabilidad que yo sentía. Cuando yo quedo embarazada viene esa primera experiencia del miedo, de la tristeza, de la depresión, de el no saber cuál era la mejor decisión que yo debía haber tomado en ese momento de mi vida. Empieza mucha gente a susurrarte en el oído lo que debes hacer. Muchas personas te dicen un consejo que no está malintencionado, porque ellos quieren lo mejor para ti sin saber que es el peor consejo que te pueden dar. Y con este comentario voy a lo siguiente. Empezó todo el mundo a decirme: aborta, no tengas a ese bebé, no lo tengas, no te dañes tu vida. Y muchas de estas personas querían lo mejor para mí, porque en ese momento yo me encontraba en una situación muy difícil. Yo no tenía papeles en este país, yo no tenía una licencia, un permiso de trabajo, yo no tenía un trabajo, yo no tenía un carro, yo no tenía estudios.
Vivía con mi mamá, con mis 2 hermanos y estaba apenas empezando mi vida. Tenía un trabajo aquí, un trabajo acá, lo que podía conseguir por la falta de papeles. Y en ese proceso empezó todo el mundo a decirme, no lo tengas, aborta al bebé, puedes empezar de nuevo. Incluso este muchacho en ese momento me llamaba, me perseguía, me decía, vamos, ya te voy a recoger, vamos a una clínica de aborto, ya vamos a abortar el bebé. Tú no puedes hacer esto. Y eran las palabras que a mí me retumbaban el alma en la capacidad que yo tenía de salir adelante y de poder hacerlo o no. Porque la solución y lo más fácil era, pues, me saco al bebé. Me saco al bebé, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Y en ese proceso de esa batalla, empieza el, le voy a contar a mi mamá, tengo que hablar, tengo que contar. A todas estas, mi mamá es una mujer muy católica, una mujer de oración, de grupos de oración. Hoy en día ella es una laica consagrada para la gloria de Dios. Y creo que sus oraciones, todas sus oraciones en ese momento empezaron a tener efecto. Para mí era muy difícil defraudar a mi mamá porque era mamá soltera con 3 hijos y trabajaba más que cualquier persona para poder darnos a nosotros lo mejor en este país. Mi papá siempre vivió en Colombia o en Costa Rica. Y en ese proceso decido decirle a mi mamá, contarle. Y obviamente en una discusión que yo tuve con ella cuando le estaba contando, mi primera reacción fue decirle, ¿y entonces qué quieres? ¿Aborto? Y para mí ella me dijo, ¿cómo se te ocurre? Y para mí ese cómo se te ocurre fue como la salvación de mi alma, de mi vida, de mis decisiones, de todo, porque yo decía, soy la peor persona del mundo, pero mi mamá me apoya. Y creo que es algo importante, ¿no? Porque para uno la familia o tener ese soporte es importante en las decisiones, en cualquier decisión de tu vida. Pero entró el miedo, ¿no? Todo este miedo de cómo voy a hacer, qué voy a hacer. Yo no tengo seguro, yo no tengo papeles, yo no tengo plata, yo no tengo una casa, yo no tengo un carro, yo no tengo absolutamente nada y soy una niña. ¿Qué voy a hacer? Y empiezo en ese proceso bastante rocoso el camino. Y finalmente llegó la primera cita médica. Todavía yo me enteré en mayo que estaba embarazada, en marzo, perdón, y en mayo es mi primera cita. Finalmente mi mamá acepta ir conmigo a esa cita porque en ese proceso de marzo a mayo ella estaba viviendo su duelo y su dolor, y la entiendo obviamente, de que yo llegaba a la casa y yo era como que yo llegaba a, no sé, a un hotel, saludaba al de la entrada y chao, ¿no? Porque dentro del proceso de cada uno de mis hermanos y de mi mamá, ellos querían hacer lo mejor, pero estaba el dolor humano, ¿no? Y ese mismo miedo también que ellos tenían de qué iba a pasar conmigo y cómo yo me iba a manejar en esta situación. Y mi mamá nunca no me tocaba la barriga, yo la hablaba y era como que ok, sí, pero no adentrábamos en detalles como que mira mami, hoy el bebé está del tamaño, no sé, de una uva, de esto, de lo otro. Y en ese proceso, un día, antes de esas primeras citas de mayo, yo buscaba trabajos diferentes para poder tener ingresos y me tocó trabajar en una feria y eso trabajé 16 horas con tacones. Y yo llegué con mucho dolor en el vientre y en la espalda ese día a la casa. Yo no había tenido cita, no había tenido nada, no sabía absolutamente nada del bebé, nunca había escuchado el corazón. Y mi papá es protestante, entonces él dijo, no, vamos a orar. Y dije, bueno, no importa la religión, yo confío en la oración porque es lo que yo escuchaba de mi mamá. Y mi mamá dijo, ok, oremos. Mi papá llama por teléfono, mi papá me dice, pon tu mano derecha en tu espalda, vas a agarrar el teléfono con esta mano, dile a tu mamá que ponga su mano en tu vientre. Y para mí ese momento es muy especial porque es la primera vez que mi mamá toca mi vientre. Y eso marca, ¿no? Es la primera vez que yo tuve ese acercamiento de un familiar conmigo, con mi bebé, con mi barriga. Y en ese proceso
Eso fue como sanador ese momento, y fue gracias a la gracia de Dios, porque fue para una oración. Llega mayo, llega la cita. Mi mamá tenía que ir a trabajar, ella me dejó en la cita porque pues yo no tenía carro. Ella fue a trabajar y me recogía. Pero desafortunadamente eso nunca pasó, porque a mi mamá ese día, cuando llega al trabajo, la coge inmigración y la deporta. Y esa fue la última vez que yo vi a mi mamá cuando me dejó en esa cita. Y con mucho miedo, volvemos al tema, al nombre de la charla, con muchos miedos de no saber qué hacer, de no saber ahora si la mejor decisión era tener a este bebé, con muchas voces susurrando diciéndome no lo tengas, con ese muchacho llamándome a decirme que ya tenía la cita lista, que me recogía, que me llevaba, y todo me lo ponían como en bandeja de plata, que todo era tan fácil, que lo sacáramos y ya. Y empiezo yo en ese proceso y en esa batalla. Yo esa noche ya no tuve casa. Yo me quedé sin casa, me quedé sin mamá, me quedé sin absolutamente nada. Y empieza ese proceso. Y para gracia y gloria de Dios me aferro yo a mi bebé. Y digo, si lo voy a tener. Fue como el motor, la fuerza que yo agarré contra todo pronóstico, contra toda mala situación o mala suerte. Yo iba a tener a ese bebé. Y así empezó ese proceso del embarazo, todavía con mucha gente diciéndome no lo tengas, no lo tengas. No tenía una casa, salté de casa en casa, de apartamento en apartamento, de personas, de ángeles que el Señor mandaba para apoyarme. Empecé a buscar a Dios cuando estaba embarazada, a poder confesarme, a querer comulgar para que ese bebé tomara la gracia de Dios por medio del cuerpo y la sangre, por medio de la comunión. Y empiezo yo en ese proceso de madurar. Y entonces ese miedo se empieza a convertir en fuerzas. Empiezas tú a sacar las fuerzas donde no las sabías, y empiezas a tocar un cielo que no sabías que eras capaz de tocar, sino que son las situaciones las que te llevan a ese momento. Pasan los meses, vuelve, y durante el embarazo a mi mamá la coge inmigración en ese momento, a nosotros nos coge inmigración también. Y gracias a ese embarazo que yo había decidido tener, porque eché el miedo a un lado, cuando nosotros nos coge inmigración de nuevo a las 35 semanas de embarazo, yo me salvo porque yo estaba muy adelantada en el embarazo y a mí no me deportan gracias a ese bebé que yo llevaba en el vientre. Y una vez más el Señor pone su mano, ¿no?, milagrosa para hacer de lo imposible lo posible en esta historia. Y finalmente en ese proceso yo me agarro de fuerzas, empiezo a salir adelante. Tengo a mi hija, que hoy en día tiene 9 años, cumpliendo 10 ahora en octubre, y ha sido el regalo más grande de la vida. Y es donde esta charla cobra sentido, porque no tengas miedo de siempre tomar la mejor decisión, porque es que el Señor siempre va a guiar tus pasos, va a guiar tus caminos y va a bendecir tus buenas acciones, tus buenos actos, porque lo único que hace el miedo es apartarte de Él, de su camino, de su misericordia y de los regalos que Él tiene para ti. Pero son esas pruebas que, por muy grandes o pequeñas, te llevan, te acercan a Él. Hoy en día esta historia todavía tiene muchos pedazos. Yo no he podido volver a ver a mi mamá hace 10 años, pero yo sé que a medida que yo siga compartiendo esta charla y este testimonio, algún día va a llegar ese momento que yo diga, y hoy en día veo a mi mamá, y hoy en día nos pudimos reunir. Gracias a Dios mi hija ha podido ir a conocerla, porque puede viajar con mi hermana. Yo todavía no puedo viajar. Ha podido también conocer a mi hermano, que terminó en Colombia también. Aquí quedamos mi hermana y yo. Y mi vida hoy en día es otra. Mi vida hoy en día no se deja tumbar por el miedo, por las situaciones, porque sé que hay un Dios mucho más grande. Hay un Dios que tiene un plan perfecto para mí y para ti. Y no importa la situación que estés pasando, ni el momento, ni lo oscuro que se vea tu vida, porque la luz de Jesús siempre va a brillar al final del camino.
Y esa es la enseñanza y el compartir que yo quiero tener en este día con cada uno de ustedes. Que se puedan llevar, que el miedo te aparta del Señor, pero la fe y la valentía en Él, en el fondo de tu corazón, la paz que Él te da para tomar las decisiones, siempre, siempre, siempre te van a llevar a un mejor futuro, a un nuevo amanecer, a ese arco iris, a esa alianza del Señor, que siempre va a ser lo mejor, que después de esa tempestad y esa lluvia, Él va a sacar ese arco iris en tu vida, cualquiera que sea ese arco iris en tu vida, siempre va a salir la luz del Señor. Gracias por estar aquí, por estar escuchando cada uno de estas charlas. Que Dios los bendiga y que tengan la valentía de decirle ese sí al Señor, ese sí a la vida, porque cada vida es un regalo de Dios. Cada vida tiene un propósito y cada vida llega a darle vida a esa persona que le dio ese sí a la vida. Que Dios los bendiga.